El 2001, Ariel Sharon es elegido primer ministro de Israel. En el 2004, Abraham Herzog y Aaron Shikanover, ambos miembros del Technion, reciben el Premio Nobel de Química. En el 2005, el gobierno de Israel reconoce oficialmente que los Bnei Menashe del noroeste de la India son una de las 10 tribus perdidas de Israel. Escuche bien eso, dice, permitiendo desde entonces la inmigración de los Bnei Menashe a Israel. En el 2005, el gobierno de Israel retira sus fuerzas militares a los colonos judíos de la Franja de Gaza como parte de su plan de retirada. En el 2006, Sharon entra en estado vegetativo. Ehud Olmert se convierte en el primer ministro. En el 2006, Segunda Guerra del Líbano. Y así es hasta el día de hoy, hermanos, lo vamos a seguir teniendo, porque es interesante lo que ha pasado y lo que se ha habido en las guerras. Pero yo le pregunto nuevamente, en su país, en su país donde usted nos está escuchando, ¿ha tenido guerras últimamente? Déjeme decirle que la tercera intifada empieza, y se empieza a declarar, ¿verdad?, esas guerras santas contra los infieles, y que Alá les va a dar mundos con vírgenes. Y una de las situaciones que se está llevando a cabo en este momento es que hay fuerzas de defensa de mujeres. Y esa fuerza de defensa de mujeres, hermano, al matar a un árabe musulmán, entonces Alá ya no le va a entregar un mundo con vírgenes. Imagínense, qué tristeza. Por eso es que les tienen miedo a las mujeres israelitas que tienen de defensa. También, hermanos, ahorita se está teniendo, ya se han probado y ya han llegado misiles a Israel, a lo que es Jerusalén, hermano, bueno, a lo que es Judea, de parte de los de Gaza o también de los de Irak. Irán, ¿verdad? Y Irak, y más Irak, ha hablado y ha dicho, vamos a borrar del mapa a Israel en 8 minutos. Puro habladuría, y nada más hablan y hablan, ¿verdad? Como decía una persona, nada más cacarean, ¿verdad? Como las gallinas. ¿Por qué? Porque no lo hacen porque saben cuál es el armamento que tiene Israel. Ahorita, hermanos, tienen tres armamentos poderosos que interceptan los misiles, que son la onda de David, hermano, que se le llama ahora de esa manera. Este nuevo artefacto es de una tecnología de punta, lo cual está viendo que los misiles balísticos lo pueden tener al alcance, ¿verdad? Y pues los misiles que van a caer en el desierto o en lugares donde no hacen daño, no hay ningún problema, pero en donde van a haber conflicto, entonces la onda de David se activa y entonces manda esos misiles para interceptar esos misiles aún balísticos. También se tiene la cúpula de hierro, que es es lo que tenía antes de la onda de David, donde tenían esa defensa en contra de sus misiles. Tienen el tercero, que es la cúpula de hierro en el mar. Imagínense, hay 3 que están defendiendo al pueblo de Israel. Y como dijo, y le voy a leer una publicación de una persona que es muy atinado este comentario. Y bueno, dice así, fíjese, esta mujer dice, cuando los árabes quieran a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros, habrá paz. Imagínense, dice así, cuando los árabes quieran a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros, habrá paz. Y ese es lo que es un enlace judío. Un día como hoy, hace 118 años, nace Golda Meir, una de las más importantes de primer ministros en la historia de Israel. Gracias a ella ha llegado a ser y dice lo que hoy es. Y es una de las personas más reconocidas, ¿verdad? Lo que es a nivel judío, israelitas. Y nuevamente, cuando los árabes quieran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros, habrá paz. Y ciertamente, hermanos, hay un conflicto, hay una guerra, hay un pique, ¿verdad? Pero más de los musulmanes que no lo quieren y no aceptan. Israel está floreciendo, Israel está teniendo más y mejores armamentos, Israel está teniendo mejor
lugares para vivir que los mismos musulmanes. Por eso es que se empieza la inmigración. No hay un refugiado judío, ¿se da cuenta? No hay un refugiado hebreo, un refugiado en el cual sea judío que diga, vamos a aceptarlo en el país de México, como lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, que fueron exiliados, ¿verdad? Fueron expulsados de Polonia, de allá de Israel, etcétera, de otros lugares en los cuales lo adoptaron, y uno de ellos fue el de los países que adoptó a los judíos fue México. Y una de las situaciones, hermano, es que hoy en día está habiendo refugiados en Europa que hoy les está revertiendo, o sea, está habiendo problemas con ellos en vez de poder tener esa tranquilidad, esa paz y decir, ay, gracias Europa por estarnos ayudando, pero ni modo, están sembrando, están cosechando lo que están sembrando. Y esto, hermano, quiere decir, y estamos viendo una situación muy clara, hermanos. Dice aquí en la palabra de Dios, sé que ya no tenemos mucho tiempo, pero dice aquí, yo creo que vamos a ver el tema de los héroes de fe, ¿verdad? De Hebreos 11 para la siguiente semana, pero una de las situaciones dice aquí en el capítulo 3, hermanos, de Hechos capítulo 3, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Una de las situaciones, hermanos, es que empezó a distribuirse el evangelio con los judíos hasta llegar hasta nuestros días, hasta donde estamos nosotros. Los primeros misioneros fueron judíos, los primeros misioneros que fueron más allá de sus tierras fueron judíos, los que llegaron hasta España y hasta Roma y hasta esos lugares fueron los judíos, hermanos. Ellos nos trajeron el evangelio. Se quejan las personas y los pueblos hoy en día, y estaba viendo una noticia ahí de Guatemala que tenía una lona y con ese Cristo creo que se llama Cristo de gracia o no sé qué, hablando acerca del mundo católico, y tenía una frase que decía, los judíos mataron a Cristo, ahora quieren y no tiene nada que ver, ¿verdad? Y dice, y ahora nos quieren quitar el agua. Algo que es realmente inverosímil, algo que es irracional, que la gente empieza a querer echar culpas de su propia culpabilidad, hermanos, hablando acerca del sistema del agua. Claro está, no son todos los guatemaltecos, pero sí es en esa parte, en esa gente que hizo esas lonas y que creen en eso, están totalmente equivocados. Ya nos habían hablado el misionero Jonathan Garza, ya nos han compartido, nos han predicado el doctor Samuel Esquivel, como también otros hermanos que han estado aquí hablando del tema, que no fueron los judíos los que mataron a Jesús, fuimos nosotros, nuestro pecado, pero la mano ejecutora que llevó hasta el Gólgota y les pusieron esos clavos, esa corona de espinas, y lo pusieron y lo exhibieron en el Gólgota, fueron los romanos, fueron estos soldados romanos que había un centurión en esa compañía, habían 100 soldados y las personas estaban sí obedeciendo las reglas y las leyes de Pilatos, pero ellos eran romanos, hermano, y a veces uno dice la iglesia tradicional se llama iglesia católica apostólica romana, viene de Roma, y los romanos fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces, ¿quién asesinó y mató? Nosotros. Pero ¿quién fue la mano ejecutora para poder llevar a cabo la muerte de Jesús? Fueron los romanos. Entonces, hermano, cuando le hablen y le digan, oye, es que los judíos mataron a Jesús, no, ¿sabes quién fueron? Fueron los romanos. ¿Y tú quién eres? No, pues soy católico. ¿Y cómo se llama? Católico apostólico romano. Hay que entender y hay que saber la historia, hermanos, y es algo que tenemos que comprender, que la luz que se está resplandeciendo desde lo que fueron Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra, en este momento nos podemos tener esa palabra, ¿verdad? Y estamos agradecidos con los judíos porque de ellos viene la salvación, de ellos viene la palabra de Dios, de ellos podemos tener nuestro Salvador, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle algo, hermano, usted y yo estamos orando por la paz en Jerusalén, nosotros estamos orando para que los judíos sean salvos, para que la gente, ¿verdad? Para que estas personas puedan seguir
aprendiendo de la palabra de Dios, aunque a veces la gente piensa que saben más de la Biblia que nosotros, y eso es mentira. Ellos saben menos, puesto que creen más en lo que son en lo que serían los rabinos, que en el propio, ¿verdad? La propia palabra de Dios. Ahora también otro dato, hermanos, seguir orando. Por ejemplo, estamos orando por el hermano Aarón, que ya está en Uruguay y que está también mandado hacia lo que son los judíos, hermanos, igual a los gentiles, hermanos, de la misma manera al judío primeramente, pero también al griego. Y hermano, tenemos que entender que los judíos tienen que aceptar a Jesús como su Mesías. Y una de estas situaciones, hermano, que a veces decimos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es ciertamente la salvación al judío, pero también al gentil. Ahora déjenme explicarle que ellos tienen un juicio delante de Dios, y dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 2, dice versículo 1, por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué habla esto? Dice versículo 32 del 1, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que a los que practican tales cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es una desobediencia? ¿Qué es a todo lo contrario a Dios? Dice versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pero no nada más ellos, sino los que se complacen con los que los practican. Entonces estamos entendiendo que ellos están a favor de esas personas, y los que están practicando es en contra de Dios, y tú los juzgas. Pero déjame decirte, y ahí es lo que dice el apóstol Pablo, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, hermanos, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Qué dice? Al judío primeramente y también al griego. Hermano, el evangelio es al judío primeramente y también al griego, sabiendo que sus iniquidades y su pecado también va a venir justicia, y va a haber tribulación y angustia sobre el judío primeramente y también el griego. A veces la gente pregunta y dice, ¿por qué al judío primeramente? Porque al judío primeramente va a llegar el juicio de Dios. Pero es su pueblo amado, ¿verdad? Pues déjeme decirle que aun cuando es su pueblo amado, viene juicio en contra de ellos. Y si empieza por la casa, dice el Señor Jesús, este juicio, ahora imagínense nosotros que no tenemos una patria en el cual estamos separados. Nosotros somos siendo no salvos, siendo no creyentes, siendo una persona que está en la maldad, en el pecado, pues lo único que merecemos es ir al infierno. Imagínense, hermanos, nosotros no tenemos ninguna patria. A veces las personas y a veces dicen y hablan este versículo para finalizar, capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A veces la gente piensa y dice, esto está hablando de la iglesia, hermano. El pueblo escogido de Dios siempre va a ser Israel. No